y crecer con María Guadalupe Butera. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Guadalupe. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariela y equipo. Bueno, y a la audiencia, y a obviamente, todos. a toda la audiencia. Seguimos transitando el camino de las emociones, este complejo caminito, y esta vez elegimos para hablar culpa y remordimiento. Y debemos reconocer que nos ha costado, este tema de la culpa. Necesitaríamos un par de charlitas. ¡Qué cosa! Por Dios, nos ha costado mucho armarlo y entenderlo, comprenderlo, porque siempre tratamos de ordenarnos antes de venir acá. Y decíamos, yo había hecho algunas anotaciones que es una emoción compleja y tiene muchas aristas para abordarla. Pero que básicamente la culpa surge de no poder asumir las consecuencias de lo que yo elijo como adulto. Porque es desde ese adulto despierto, desde donde estoy conectado con eso que necesito. ¿Es así, María Guadalupe? A ver si vos me puedes ayudar a pensar un poquito. A ver, pensemos. Como venimos diciendo, la gestión de nuestras emociones tienen dos pilares fundamentales. El trabajo con nuestra vida emocional implica la autoobservación, la observación de uno mismo, es decir, el darme cuenta de esto que estoy sintiendo y el ponerle nombre a esto que me está sucediendo. Y el segundo pilar es el estudio de uno mismo. Entonces acá, cuando uno siente esta emoción, este sentimiento que, como vos bien decías, es complejo porque puede tener distintos orígenes, ya lo vamos a ir abordando. Entonces, que se siente como un pesar, ¿no? Como algo que llevo sobre la espalda, que me tira para abajo, que me hace inclinar así para abajo. Es un peso muy grande el tema de la culpa. Y entonces, cuando yo lo puedo hacer consciente y puedo darme cuenta que estoy atrapada en este sentimiento, lo que tengo que ir viendo es, a ver, ¿qué originó este sentimiento en mí? Puede ser un pensamiento, puede ser una acción, pero muchas veces tiene que ver con que no he cumplido con ciertas normas, con ciertos valores, ¿no? Que uno fue recibiendo en la vida, ¿no? Todos fuimos como educados y formados en un marco de referencia, y cuando uno se sale de ese marco, hay como una alarma que nos está diciendo desde adentro, no estás cumpliendo con tu deber ser, no estás siendo como debes ser. Ese sería un origen de la culpa, donde el culpable y el culpador está dentro de mi mundo interno y es uno mismo, está dentro. Pero claro, obviamente este culpador lo he internalizado, no viene a mi interior de la nada, ha sido algún vínculo, ¿no?, de mi niñez. ¿Quién no ha escuchado frases como mamá no te va a querer si seguís comportándote así? O la torta de chocolate no la vas a tener, ¿no? Esas frases amenazadoras, que las hemos recibido y que muchas veces hacen que vayamos como generando en nuestro interior un crítico. Claro, es como el policía interno. Claro. Que nos dice, esto está afuera del camino del deber ser. Claro. Y ahí a mí me da la culpa. Exacto. En este caso estamos viendo el origen cuando es interno, cuando el culpador y el culpable está dentro de mí mismo. Ese culpador implacable, como vos decís, parece como un policía que nos está juzgando, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a ver, donde empezar a darse cuenta, y necesitamos ir desarrollando y hacer crecer en nosotros un protector confiable, un protector amable, que quizás me muestre que he transgredido alguna norma, ¿no? Y también vale aclarar que cuando me vuelvo adulto, de repente es una norma que ya no sirve para mi vida hoy. Es algo que yo internalicé y que necesito cuestionarla, ponerla bajo la lupa y decir, a ver, ¿qué es lo que no cumplí? ¿Y esto hoy es necesario? ¿Está dentro de mis valores desde una actitud adulta? Porque de repente es algo que tengo que dejar atrás. Porque yo te decía que en donde yo había sentido así como esta cuestión de la culpa, y que me acuerdo que lo había trabajado con mi terapeuta, era cuando abandoné las normas, las reglas, no sé cómo llamarlo, de mi sistema familiar, ¿no es cierto? Entonces ahí como que tenía culpa y me costaba mucho seguir adelante, ¿no es cierto? O por ejemplo, bueno, yo
nada, había cuestiones familiares que estaban previstas, como decir, bueno, te vas a dedicar a tal cuestión, y uno las fue cumpliendo hasta un cierto punto, y después se hizo un clic y necesité abandonarlas para hacer mi propio camino, y me dio mucha culpa, porque en realidad era lo que abandonaba era el deber ser que venía de la familia, o sí, lo estoy claro. entendiendo mal yo. No, exactamente, y también está unido a el sentido de pertenencia, Claro. digamos, el ser la nena complaciente o la hija complaciente que cumple con lo que esperan de mí, me da la seguridad de pertenecer a este clan. Claro. Y esto es arcaico, esto es inconsciente, pero tenemos que volvernos conscientes, porque esto muchas veces nos transforma en un nudo. Nosotros decimos, la familia es un nido o es un nudo. Un nido cuando nos cobija y nos impulsa a volar y crecer. Y es un nudo cuando, por cuestiones como vos traes, inconscientemente, porque acá nadie quiere hacer un daño consciente a nadie, menos a los hijos, pero esto se da y muy frecuentemente, transformamos nuestra familia como un nudo y no permitimos que los hijos y los que integran la familia puedan ser y cumplir con el propósito que ellos desean. Esto es muy importante lo que vos traes, porque esta culpa la sienten muchísimos jóvenes. Sí. Muchísimos jóvenes que cada uno la transita como puede. A veces uno se enoja cuando es joven con los padres y es un mecanismo para poder dejar el nido y seguir mi propio camino. El tema es, como veníamos diciendo, en la gestión de las emociones uno se queda con ese enojo. Acá se trata de poder en algún momento de la vida poder ser agradecido y honrar y transformar ese enojo en una energía que va hacia adelante. Tomar eso que en realidad me dieron y hacer algo bueno con eso. Exacto. Y la culpa se trata de lo mismo. La culpa es una energía. Entonces, cuando yo la puedo mirar y la puedo hacer consciente y puedo ver como hiciste vos, de que esto tiene que ver con no estar cumpliendo con normas, que de repente ya estas normas no son buenas para mí en aquella hora de este instante de mi vida, porque ya he crecido. No son nutricias. No son nutricias, yo necesito otra cosa, yo quiero otra cosa para mí. Ahora, si yo me quedo culpando a mi padre, por ejemplo, recuerdo el caso de un joven que estudió medicina porque el padre médico conscientemente lo impulsó a ser médico. Y entonces él no podía ser brillante porque no era su talento ser médico. Entonces culpaba al padre que él no era bueno en su profesión porque él hizo algo que no le gustaba la música. Entonces, ahí es donde tengo que volverme consciente a ver y decir, bueno, pero en su momento no tuve la energía necesaria para decir, no quiero esto para mí, quiero otra cosa, ¿no? Claro. Ahí es donde me tengo que hacer cargo y, bueno, direccionar el camino hacia lo que realmente me gusta hacer. Entonces la culpa, esa energía, que si no es mirada es destructiva, porque uno se autocastiga, o culpa afuera, la culpa la tiene mi papá, que estudié algo que yo no quería, Claro. o me autocastigo, entonces es destructiva. Pero si yo la miro y digo, a ver, la asumo, me hago cargo desde el estado adulto, como decimos siempre, y decido hacer algo diferente, reparar esto que ya no es bueno para mí, entonces ahí vemos que la culpa es una fuente de creatividad, es una fuente de energía creativa, muy importante para nuestra vida. Pero obviamente, cuando es gestionada con responsabilidad, con habilidad. Claro. Una vez me acuerdo en una de las entrevistas, cuando estábamos en la tele, María Eulacia, que ella es terapeuta del lado de las constelaciones, dijo que se veía muchísimo en el caso de los jóvenes, así como vos decís, por ejemplo, que están frustrados en sus carreras o que no rinden desde lo económico, no llegan a un sostén económico con sus carreras porque vienen de... le preguntan, bueno, vos que sos músico, bueno, y tu papá que era abogado, y tu abuelo que era abogado, y bueno, ahí la persona tiene como tanta culpa que yo supongo que será una fuga de energía, ¿no es cierto? Ahí están las conductas inconscientes de autocastigo. Claro. Porque elijo ser músico, exacto, elijo ser músico, hago lo que me gusta, pero no soy exitoso. Porque la culpa, claro. Fíjate vos las cuestiones. Estoy anudada, como vos decís. Claro, nido o nudo. Ahí esto es esencial. Pero mirá qué bueno lo que vos traes. Cómo la mente nos puede llegar, cuando es inconsciente este proceso, a no permitir ser libres, porque la culpa
como decíamos al comienzo, me tira para abajo porque es un peso en la espalda y en los hombros y no me deja erguirme como un adulto, mirar hacia adelante e ir hacia adelante. Si no la vuelvo consciente, si la vuelvo consciente, fuente de creatividad. Claro, porque Por eso el punto está en, como vos decís siempre, la autoobservación. Exacto, o sea, darme cuenta, pesquisarme a mí mismo. Claro. Darme cuenta qué es, por ejemplo, no estoy siendo exitoso. A ver, empezar a indagar, para lo cual muchas veces es necesario tener un otro para estas cuestiones. Sí, porque ¿no? a veces no lo vemos. Claro, es difícil poder verlo, pero a ver, empiezo a indagar, ¿qué hay detrás de esta falta de éxito en mi profesión? Si estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta, me atrae, es mi don y mi talento, ¿qué hay detrás? Y como vos dijiste el ejemplo, y lo he observado también, en muchos jóvenes tiene que ver esto de inconscientemente no estar cumpliendo con lo que se espera de mí en mi clan familiar. Claro. Y también es el mismo origen cuando, por ejemplo, nosotros ya adultos que tenemos nuestra vida organizada, tenemos nuestras cuestiones por atender, por ahí nos da culpa, pensaba yo, el hecho de no ir, si tenemos nuestros papás grandes, de no ir a visitarlos, o de no ir a visitar a nuestros amigos o lo que sea, nos da culpa, pero tendríamos también, por otro lado, para cumplir con eso, dejar de ocuparnos de nosotros. Entonces, Te respondiste solita. Claro. Ve que no sé, me doy vuelta y caigo en la respuesta, es verdad. Pero está claro. Tendría que dejar de ocuparme de mí ¿y cómo para que no me dé culpa? Porque ahí, si vos me lo respondés... Observación, me doy cuenta, pongo nombre y me estudio a mí misma. La energía vital no es inagotable, con lo cual yo como adulta soy responsable de gestionar hábilmente, con responsabilidad, mi energía vital. Entonces, ahí tendré que establecer prioridades, qué es importante para mí, qué es urgente, y entonces organizar mi día. Entonces yo tendré mis prioridades, y como vos decís, a veces, si la culpa o el remordimiento, ¿no? Porque habíamos hablado también de mencionar el remordimiento, que es remordernos, es cuando aparece la culpa nuevamente, de que no estoy yendo, en el caso que vos decís, a visitar a mis padres, y bueno, tendré que hacerme cargo de esto, es decir, asumir lo que estoy sintiendo, asumir las consecuencias, esta carga me agobia, y intentar reparar esto. Entonces, ¿cómo intento reparar? Bueno, organizo mi día, mi semana, de tal forma que pueda darme un tiempo, sin dejar lo que es importante para mí, pueda darme un tiempo, que quizás no es lo ideal, pero es lo posible, para poder cumplir con esta necesidad mía de ir a ver, ¿no? A mis padres. El proceso... Sí, aprender a gestionar mi energía vital, lo importante, lo urgente, organizar mi agenda, porque adulta soy yo responsable de a qué le dedico mi tiempo, a qué le dedico mi energía. Claro, porque el proceso sería, sentimos culpa, nos miramos para ver de dónde viene esa culpa. ¿Cuál es el origen que hay detrás de este agobio, de este pesar, de esta carga? Que si no la miro, Mariela, se vuelve tristeza y angustia. Claro. Y si sigue ahí, puede terminar en depresión. Exacto. Impotencia, la no acción. La culpa nos lleva a la no acción. Porque muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, no resolvemos las cuestiones que tenemos que resolver porque nos da culpa. Ahí es una excusa para no accionar y para no hacerme cargo. Culpo las consecuencias. El problema son las condiciones del país. Claro. A ver, ¿y qué puedo hacer yo? Ahí está la fuente de creatividad. Cuando me hago cargo y veo cuál es mi parte, porque obviamente que yo no soy culpable de todo, no me puedo hacer cargo de todo. Tengo que ver cuál es mi parte. Esto es esencial también, porque hay gente que se siente culpable de todo. Y eso no deja de ser un ego encubierto. Porque ¿quién te pensás que sos que va a ser culpa tuya todo? No, pará. Hacete cargo de lo que te toca, de tu parte. Y vos me decías, siempre se trata de reparar. Eso mismo. Las 3 cuestiones es asumir la acción o el pensamiento que trajo este sentimiento de culpa. Asumir las consecuencias de esto. Y tercer punto esencial, la acción, reparar. ¿Y cómo reparamos si lo que me da culpa pasó hace, no sé, un mes? O yo ya no tengo acceso a eso. Es bárbaro lo que vos traés, porque acá hay otra arista de la culpa. La culpa nos conecta con el pasado. La culpa me ocupa energía vital con cuestiones que ya pasaron y me quita la energía para el aquí y ahora. Entonces esto también lo tenemos que hacer consciente porque es una cuestión esencial de la culpa.
reparar no siempre se puede reparar con la persona que nosotros sentimos, o reparar para adelante con alguna acción. Por eso decimos que es fuente de creatividad, porque creativamente puedo ver qué acción va a ser reparadora de esto que me genera culpa. Y a ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. Yo, por ejemplo, sentí en algún momento culpa porque decía, ay, yo no estoy presente como abuela como fue mi mamá con mis hijos. Pero bueno, en algún momento me di cuenta que yo no soy mi mamá, que las condiciones de vida son diferentes y las condiciones sociales son diferentes, que yo tengo más actividades. Pero ¿cómo reparo? Y sí, pero yo puedo ayudar y acompañar a mi hija en su maternaje desde otro lugar, no de repente estando muchas horas con mis nietos, claro. Pero a lo mejor puedo estar menos horas, pero también puedo ayudar y acompañar en la crianza desde otro lugar, con otros recursos. Claro. Entonces ahí estoy reparando. Claro. Ahí estoy tomando conciencia, porque era un sentimiento de culpa que que me daba vuelta también, ¿no? Claro, sí. Y el tema, como vos decís, es reparar, porque cuando vos me lo decías, yo decía, ajá, ¿y cómo le encuentro la vueltita a eso de reparar? Pero claro, es como... Ahí aparece la fuente de creatividad. Tengo que buscarle la vuelta, a ver cómo me siento en paz, porque se trata de volver a sentir la paz. La culpa es un pesar que nos aleja de la paz. Entonces, ¿qué acción es conveniente? Y a veces no se puede reparar con la persona, pero sí se puede reparar con un servicio a la vida. A veces, porque acá hay otra cuestión que es importante. A ver, hemos venido abordando la arista de la culpa cuando no somos lo que debemos y demás, ¿no? O cuando la sentimos y nos analizamos de dónde viene. Pero ¿qué pasa cuando realmente hicimos un daño a un otro? Porque acá, nos dice el maestro Bergelinger, todos nos volvemos culpables frente a un otro. Todos nos volvemos culpables frente a un otro. Entonces, algo hay en nosotros que necesita ser mirado, y en este caso, si yo me he vuelto culpable frente a alguien, necesito estas tres cuestiones que dijimos: asumir mi acción, mi responsabilidad por esto, asumir las consecuencias y reparar. ¿Cómo reparo si esta persona que hice daño murió, por ejemplo, o ya no está conmigo? Claro, mi mamá se murió, ¿cómo reparo? Claro, bueno, ahí aparece esta cuestión de que no siempre se repara con la persona, sino que muchas veces con alguna acción, ¿no?, consciente, reparo esta cuestión. Pero, por ejemplo, si yo hice un daño, tengo que hacer el ejercicio, y se lo encuentran en la página, ejercicios liberadores, en la página Despertar y Crecer, poder visualizar a esta persona, que por ejemplo no está más, murió, sí. Visualizar y mirarla a los ojos, erguida, y decirle, es decir, me hago cargo como adulta, lo siento. Lo siento. Ahora te veo. Ahora veo el daño que te ocasioné. Y para repararlo, haré algo bueno al servicio de la vida. Claro, ahí está el punto. Ahí está la cuestión. Ahí está el punto. Ahí se transforma la energía destructiva en energía creativa al servicio de la vida. Claro. Ahí. Abro los ojos, veo mi acción, veo las consecuencias, me hago cargo y miro al otro, miro adentro y miro afuera. Me hago cargo. Esto implica muchísima humildad de nuestra parte, ¿eh? Por eso dice que la culpa es arrogancia, dice en una frase Bert. La culpa es arrogancia. Pues yo cierro los ojos y no quiero ver el daño que ocasioné al otro, inconsciente o conscientemente, no dejo de ser soberbia y arrogante. Claro. Pero y en el caso, por ejemplo, de una persona, una mujer que ya lo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto? No quiere separarse, no quiere divorciarse porque le da culpa romper una familia, él le da culpa a los hijos, él le da culpa a él y todo le da culpa. Entonces no se separa, pero tiene una vida tristísima porque está al lado de una persona que no ama o que por circunstancias de la vida, nada, sucedieron cuestiones y ella quiere tomar otro camino. Entonces, esa reparación, digamos, ¿no es cierto? ¿En dónde estaría? Porque en realidad lo que ella le da culpa es por deber ser. Sí, son valores, cuestiones y creencias que ha internalizado, la cuestión de que para la familia para toda la vida y demás, que está fantástico, pero a veces es posible y a veces no, porque a veces es destructivo. Claro. Te estás destruyendo. Si es un vínculo que realmente es nocivo para vos, si es perjudicial, ¿por qué te quedás ahí? ¿Por qué seguís eligiendo lo mismo? Pero te contestan por culpa. Claro, bueno, entonces me tengo que hacer cargo de las consecuencias que esto genera. ¿Cuáles serán las consecuencias? Síntomas en el cuerpo,
enfermedades, las consecuencias, los hijos que ven un vínculo que no es sano, porque seamos conscientes que estamos mostrando Algo a que mis no está hijos bueno. que es más importante una creencia arraigada que abrirme a la vida y dar un paso para adelante y poder dejarme llevar hacia algo nuevo. Y en realidad ahí la reparación la estaríamos haciendo con nuestros hijos, en el caso de esta mujer que no puede divorciarse porque le da culpa a los hijos, pero si en realidad nosotros... Es una excusa esa, Claro. es una gran excusa, porque los hijos se sienten y son mucho más perjudicados en una familia tóxica con vínculos tóxicos que en una familia que decide hacerse cargo y de la mejor manera que pueda dar pasos para adelante y de repente elegir otra manera de vivir donde puedan ser respetados todos. Porque Claro. lo que vos decís, recuerdo un caso concreto muy similar al que decís, donde el hombre se alcoholizaba. Y entonces la mujer sentía culpa porque decía, ¿cómo lo vas a dejar si él está enfermo? Pero a la Claro. larga se estaba enfermando ella. Entonces, el amor al otro tiene como origen el amor a mí misma. Si yo no puedo cuidarme y amarme Sí. y darme lo mejor a mí misma, ¿qué le voy a dar al otro? Entonces eso no va a ser amor lo que estoy dando. Va a ser una sobreadaptación. Me quedo por culpa, pero a la larga termino enfermando y estoy mostrándole también a mis hijos esta toxicidad y esta falta de cuidado a mí misma, esta falta de amor a mí mismo. Seamos conscientes de estas cuestiones. Sí, y esas cosas lo forman a los chicos, ¿no es cierto? Porque Mucho después, más que lo que claro, digamos, porque por palabras podemos decir cualquier cosa, pero la verdad ellos la conocen. Y el remordimiento es una consecuencia de la culpa. Y Mm. vos me descomponías la palabra y me decías Mordernos. o sea, me estoy castigando Eso porque mismo. hice algo que está fuera de mi deber ser. Ujú. Así sería. O hice algo que hice daño, como dijimos, y no me Claro. quiero hacer cargo, porque no quiero hacerme cargo con humildad de mirar a los ojos, como dije, y decir lo siento, insisto, esto no es necesario físicamente, esto lo podemos hacer en visualización, ¿no? Entonces, si yo no me hago cargo, esta energía seguirá estando, porque no es que desaparece por más que yo no la mire, cada vez tendrá más poder sobre mí. Entonces aparece la culpa, aparece nuevamente y aparece como un remordimiento, y el remordimiento se vive como un agobio muy, muy grande, como un nudo en la garganta, como algo que no puedo digerir. Sí, no puedo terminar de sacármelo de la cabeza el Es remordimiento. terrible, terrible. Y me quita muchísima energía. Claro. De esto tengo que ser consciente. Al tirarme para atrás porque me lleva a una situación del pasado, me quita la energía para vivir el aquí y ahora. Me quita la alegría de vivir. No puedo resolver, no puedo accionar. Sí, es muchísimo lo que Y se otra pierde. cuestión de la culpa es cuando, por ejemplo, estoy disfrutando un día de sol, gozando el ocio, y algo internamente me dice, ¿qué estás haciendo? Deberías ir a trabajar. Claro. Porque hemos sido formados que el gozo genere culpa, cuando en realidad contemplar, disfrutar y el ocio sabemos que es necesario. Bueno, pero eso viene de la mente patriarcal que nos lleva tras el objetivo, que tienen que ser todas cuestiones... Acción, acción y acción. acción, resultado. Positivo, Exacto. obviamente, ¿no es cierto? Entonces, Si cualquier no, cosa que nos distrae crítica. es como que nos da culpa. Claro. Y no podemos disfrutar esas cosas, pero bueno. Hay A que veces da culpa el gozo. Claro. Hay que permitirse esas cosas, esas cuestiones. Es que son necesarias también para el crecimiento, es parte de Sí. la vida y es necesario detenerse, disfrutar, una buena lectura, una buena música. Un rato al aire libre. Exactamente, Lo mejor poder que hay. permitirnos. Acá se trata de ser indulgentes con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser cada vez más amorosos, protectores, compasivos, porque esto va a ser después naturalmente fluido hacia afuera. Claro. Cuando yo Totalmente. puedo ser amorosa conmigo misma, lo voy a hacer naturalmente con vos. Claro. Si yo tengo un crítico adentro, esto también va a ser con vos. No solamente va a ser conmigo Totalmente. implacable, sino que será implacable con vos. Y entonces estamos constantemente juzgando y esto nos aleja del paraíso de nuestra alma, que es la unidad, que es el amor, que el estar en conexión con los demás, desde el ser la que soy y que vos también puedas ser la que soy, Claro. la que sos. Que cada una Permitirte podamos sentirnos libres de ser la que somos. Y libres también de equivocarnos. Porque somos humanos. Ujú, Esto nos hace iguales. ujú. Eso nos iguala. Buenísimo. María Guadalupe, el ejercicio ese hermoso que dijiste, lo siento, te veo, Sí. está en En el Despertar. blog, sí, de Despertar y Crecer, tienen una pestañita arriba que dice ejercicios liberadores. Pican ahí con un clic, Sí. lo lleva a la página donde hay muchísimos ejercicios y están separados por
los padres, el niño herido, y bueno, hay una parte que dice emociones, y ahí está, Ahí. para trabajar la culpa, para transformar una culpa, porque acá se trata de transformar la culpa en una responsabilidad equilibrada. Perfecto. Así que se meten en el blog de www.despertarycrecer.blogspot.com.ar y ahí buscan la pestañita de Ejercicios liberadores. Van a encontrar un montón. Guíense por su alma que los va a llevar a cuál es el que necesitan. A cuál es el que necesitan. Y por cualquier consulta, si quieren transitar, como decimos siempre, este camino de transformación, estas cuestiones. Ahí mismo tienen ahí el mail, mismo. tienen las direcciones, tienen el teléfono y se pueden hacer comunicar conmigo. consultas Exacto. Si tienen También dudas. online. Online. Sí, obviamente, y Así son que gratuitas. buenísimo. Vamos. Porque luego son compartidas. Quiero que quede claro que la culpa es fuente de creatividad cuando es mirada y es asumida Hay que desde un mirarla. estado adulto. Asumir, hacerse cargo, reparar, fuente de creatividad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, María Guadalupe. Vemos el sábado que viene. Gracias, que Mariela. si queda alguna emoción, porque hemos hecho tantas que ya no sé si nos queda. Supongo que quedará. Así que te agradezco muchísimo. Y Yo nos te agradezco a encontramos. vos este espacio que es sumamente constructivo. Sí, es hermoso, lo disfrutamos mucho. Así que nos encontramos el sábado Y que viene. aprendemos. Sí, también, hacemos terapia. Gracias, Guadalupe. Gracias. Nos vamos a la pausa.